Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Probabilidades y Estadística 24, transmitiendo desde Buenos Aires porque estoy de viaje, así que voy a utilizar el whiteboard de Zoom. No importa, igualmente ya he hecho muchas clases así, pero bueno, el tema es arreglarnos de esta forma y creo que la tecnología nos va a favorecer en ese sentido. Así que bueno, la idea es comenzar hoy con un nuevo tema en Probabilidades y Estadística 24, que es el tema de sucesos condicionados. A ver si me deja poner sucesos condicionados. Yo que no lo uso, pero bueno, vamos a hacer prolijos. Ahí está. Nada, prometo ir a buscar mi máquina que la llevé a, digamos, a cambiar el panel. Sucesos condicionados. Bueno, bueno, esta es la contrapartida de lo que serían los sucesos independientes, ¿no? Habíamos visto en los videos pasados, inclusive en muchos ejercicios, el tema de sucesos independientes con el tema de tirar los dados, ¿no? De arrojar un par de veces, digamos, una vez un par de dados o un par de veces un par de dados. Habíamos hecho varios problemas así. Y habíamos dicho que los tiros son independientes, no hay una vinculación uno con el otro. Habíamos dicho también otros ejemplos, por ejemplo, si voy al cine y llueve, son dos sucesos que no están ligados entre sí. O sea, puedo ir al cine, puede llover, puede ir al cine y puede no llover, puede no ir al cine, puede no llover. O sea, es indistinto una situación de la otra. Un suceso no vincula al otro y viceversa. Esos son sucesos independientes, que uno no depende del otro. Pero hay sucesos aleatoriamente o al azar que sí son condicionados. El mejor ejemplo para poder empezar con sucesos condicionados, que es la contrapartida de sucesos independientes, como vimos en otros videos, es el tema de caja de bolitas. Supongamos que tenemos una caja de bolitas, ¿no? Tenemos una caja de bolitas, luego que tenemos esto, vamos a hacer una especie de caja, ¿no? Si nos permite el whiteboard. Ah, sí. Bien, muy bien. Ahí, a ver si puedo escribir acá. Bien, perdón, ahí. Terminaremos de esta forma. Vamos a hacer. Supongamos que tenemos una caja de bolitas. Póngate la caja y tengo 5 bolitas blancas y tres rojas. Yo ya sé concretamente que tengo 5 bolitas blancas y 3 rojas. Lo que agarro es, sin mirar, mezclo y saco al azar una bolita. Saco al azar una bolita. Bueno, en la primera extracción que saco, esto sería como la primera extracción, vamos a poner extracción E1. En esa primera extracción quiero calcular, quiero calcular, ¿no? La probabilidad de que en esa primera extracción haya una roja. O sea, que saque una roja. Al principio no lo sé, digamos, mezclo ahí, saco una bolita sin mirar con la mano, ¡pum! Y ahí está, bueno, ¿cuál es la chance que sea roja? Por eso pongo R1, roja sub 1 significa roja en la primera extracción. E1 es la primera extracción. Entonces, para calcular la probabilidad de que salga roja en la primera extracción, sabemos la definición de probabilidades. La definición de probabilidades es el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles. Acá nosotros tenemos el número de casos favorables. ¿Favorables en qué sentido? De la cantidad de rojas que puedo extraer o sacar. Acá yo puedo extraer 3 rojas frente a un total de 8 bolitas.
es 5 más 3, 8. Entonces, lógicamente, por la definición de probabilidad, el número de casos favorables es 3, porque puedo sacar cualquiera de esas tres bolitas rojas sobre un total de 8, que es el total de bolitas que tengo. Listo, 3 octavos es la probabilidad, la chance, la posibilidad, la certeza de poder llegar a sacar una roja en la primera extracción. Si lo multiplico por 100 me dan porcentaje. Bueno, listo, ya está. Ya hice la primera extracción y esa es la probabilidad. Ahora, supongamos que esa bolita que saqué la vuelvo a meter en la caja y vuelvo a mezclar y vuelvo a sacar una bolita. Y quiero calcular de nuevo la probabilidad de extraer una roja. ¿Cómo lo calculo? Pregunto. Hola. Sí, sí, estoy pensando. Ya, yo saqué una roja, bueno, listo. Ahora la vuelvo a meter en la caja. Mezclo, hago toda la mezcla. Entonces, la probabilidad de sacar una roja, ¿cuál es? 3 octavos. ¿Está? Claro. Entonces, la vuelvo a meter en la roja en la caja y sigue siendo la misma probabilidad, porque la cantidad de bolitas rojas son exactamente las mismas. Entonces va a ser 3 octavos. Va a seguir siendo 3 octavos. Porque yo volví a meter esa bolita roja que saqué en la primera atracción, bueno, la metí en la caja, la mezclo y bueno, la probabilidad sigue siendo la misma, 3 octavos. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, entonces, eh, si yo hago una segunda, digamos, vuelvo a meter la bolita en la caja, sigue habiendo tres rojas como al principio. Entonces, si yo quisiera calcular ahora, en base a la pregunta que estamos formulando, la probabilidad que saque una roja en la segunda extracción, sabiendo que saqué roja en la primera extracción, como yo volví a meter la bolita roja que saqué, la cantidad de bolitas rojas sigue siendo la misma. O sea, va a ser 3. Va a ser 3 frente a 8. O sea, va a ser 3 sobre 8. O sea que, de alguna manera, la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción, sabiendo que saqué una primera, sigue siendo 3 octavos. Para que no lo sepa, cuando uno pone esto así, esto significa sacar roja en la segunda extracción sabiendo que saqué roja en la primera. ¿Está? Esto es la probabilidad de sacar roja en la segunda extracción sabiendo que saqué roja en la primera extracción. Vamos a borrar esto. O sea que quiero que quede claro, porque esto es importante, ¿no? Esto se lee así. Esto cuando uno se pone tipo fracción acá, cuando uno pone tipo fracción con una línea de fracción, significa la probabilidad de que saque roja en la segunda extracción sabiendo que saqué roja en la primera. Bueno, este cociente que está acá significa que, eh, que yo sé como antecedente, o sea, tengo como antecedente de que saqué roja en la primera extracción. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la chance, la posibilidad, la probabilidad de sacar roja en la segunda? Bueno, a esto que está acá se lo llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Probabilidad condicional. ¿Por qué condicional? Porque en principio, cuando nosotros expresamos R2 sobre R1, lo que quiere decir la probabilidad de que saque una roja en la segunda extracción sabiendo que ya sé que saqué una roja en la primera. Eso se lo llama probabilidad condicional. Porque lo que estoy diciendo que el suceso de sacar roja en la primera extracción condiciona el suceso de sacar roja en la segunda extracción. El suceso que saca digamos, el suceso de sacar roja en la primera extracción es como que condiciona al suceso de sacar roja en la segunda extracción. Pero acá en realidad no condiciona nada. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo el mismo valor, 3 octavos. Entonces yo puedo decir que como estoy reponiendo la bolita roja que saqué en la primera extracción en la caja y la cantidad de rojas que hay en la caja sigue siendo la misma,
Entonces yo puedo decir que acá la probabilidad de sacar roja en la segunda extracción, sabiendo que saqué roja en la primera, sigue siendo exactamente igual a la probabilidad de que saque roja en la primera extracción. Bueno, cuando esto sucede, se dice que el suceso de sacar roja en la segunda extracción no está condicionado al hecho de haber sacado roja en la primera extracción, porque yo repuse la bolita roja que saqué en la primera extracción. O sea, cuando repongo esa bolita de la primera extracción que es roja, sigue habiendo la misma cantidad de rojas en la caja, que son 3. 3 dividido 8 es la probabilidad y sigue manteniéndose. Cuando sucede esto que está acá, que estamos observando, que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad, eh, bueno, y acá vamos a poner un 2. Vamos a borrar acá que me equivoqué al poner, perdón. Acá vamos a poner R2. Vamos a poner R2. R2, sí, la probabilidad de sacar roja en la segunda extracción, sabiendo que saqué roja en la primera, es 3 octavos. O sea, es 3 octavos, no hace falta aclararlo. Y la probabilidad de sacar roja en una segunda extracción también es 3 octavos. ¿Por qué es 3 octavos? Porque yo volví a meter la roja, la bolita roja que saqué en la primera extracción. Cuando sucede esto, vuelvo a repetir, estaba corrigiendo el error. Cuando sucede esto que está acá, se dice que el suceso de sacar roja en la primera extracción, el suceso de sacar roja en la primera extracción no condiciona al suceso de sacar roja en la segunda extracción. Y por eso se dice que el suceso de sacar roja en la segunda extracción es aleatoriamente independiente al suceso de sacar roja en la primera extracción. O sea, cuando sucede esto que está acá, vamos a redondear, se dice que R2 no está con R1, R2 no está condicionado con R1, no está condicionado por R1, por R1, y eso implica que R2, probablemente hay que borrar acá. Yo le dije a la persona que me prestó esta notebook que se la pienso tirar por el balcón y le pienso comprar una nueva como agradecimiento a su servicio y creo que me lo va a agradecer. Porque en realidad tengo que ir a buscarla. Esto es un scratch. Si no por R1, entonces dice que R2 es independiente. Vamos a poner index para ganar tiempo. Independiente de R1. Bueno, listo. Se fueron 15 minutos y hemos visto los casos que no hay condicionamiento, digamos, R2, suceso R2 de sacar una segunda bolita, digamos, de sacar una roja en la segunda extracción, no está condicionado al suceso de sacar una bolita roja en la primera extracción. Por lo tanto, se dice que no, R2 no está condicionado a R1, R2 es independiente de R1. En general lo digo, y esto acá vale la definición, definición
Supongamos que tenemos dos sucesos, A y B. A es independiente de B, el suceso B, son dos sucesos, A y B. En todo caso, A hace las veces de sacar una roja en la segunda atracción y B hace las veces de sacar una roja en la primera atracción. A es independiente de B, sí, solo sí, la doble flechita de siempre, sí, solo sí, la probabilidad de que suceda, o más bien mejor así. Vamos a agarrar la bonita. La probabilidad de de que suceda B sabiendo que sucedió A es igual a la probabilidad de B. O sea, acá estamos observando inclusive matemáticamente que no altera el hecho de A, digamos, de que B esté en presencia del suceso A. O sea, A no influye, no condiciona en absoluto a B. Si yo hago la probabilidad la probabilidad de que suceda B, sabiendo que sucedió A, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. O sea, no condiciona el suceso A al B. Por lo tanto, esto sigue siendo igual a la probabilidad de B. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Esto es una definición y el ejemplo ya lo dimos con las bolitas. Pero, por ejemplo, habíamos hecho clases pasadas, lo hemos mencionado, inclusive en un examen que tomé, que después lo voy a mostrar. El ejemplo típico era de que llueve y voy al cine. Yo puedo ir al cine lloviendo o no lloviendo, puede llover o no llover, al cine puedo ir igual, voy en paraguas y punto, listo. O sea, son dos sucesos que son aleatoriamente independientes. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de ir al cine, sabiendo que llueve, y que el hecho que llueve no es una condición, salvo, bueno, que no me quiera mojar, pero yo me voy con mis amigos aunque llueva al cine, bueno, entonces, que llueva o que no llueva es independiente de que vaya al cine, o sea, el que llueva o que no llueva no condiciona que vaya al cine o no. Entonces, esto va a seguir siendo igual a la probabilidad de ir al cine, porque llueva o no llueva es lo mismo, voy al cine igual. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien, o sea, el hecho de que llueva no va a condicionar al hecho de que no vaya al cine, puede ir al cine igual. Entonces son sucesos independientes. Bueno, entonces, ir al cine, esto es ir al cine, bueno, no sé, no quiero poner letras. Bueno, quiero poner letras, pero ir al cine, vamos a poner en palabras en lenguaje humano, que da más tiempo. Eh, ir al cine, ir al cine es independiente, es independiente de que llueva. Vamos a poner así entre apóstrofe. Es independiente de que llueva. No es una condición, no es una condición, o sea, es irrelevante que llueva o no. Importante esto. Son ejemplos muy intuitivos que sirven para entender digamos, cuándo son independientes o no. Pero bueno, listo. Y ahora la pregunta de todos. No importa, vamos a aprovechar la media hora y vamos a hacer dos bloques de media hora porque lógicamente estamos en tablet y es difícil hacer corte de 15 minutos porque tengo que poner de nuevo el bodyboard, ya sé, pero no importa. Son dos bloques de 30 mejor. Y bueno, no se llena de videos de YouTube, pero puedo dar más ejemplos. Pero ahora vamos a ver un ejemplo en donde sí hay sucesos condicionados. Y lo vamos a ver con la caja de bolitas. Supongamos de nuevo el ejemplo de arriba, ¿no? Otra vez. Eh, supongamos el ejemplo de arriba. 5 bolitas blancas,
3 rojas, todo bien. Acá también hacemos una primera extracción. Y supongamos que en la primera extracción, bueno, no vamos a calcular de nuevo la probabilidad que sea roja porque es 3 octavos. Pues supongamos que en la primera extracción la bolita resultó ser roja, ¿no? En la primera extracción implica la bolita es roja. Pero la diferencia de este primer caso, que está acá arriba, vamos a ponerle 1, en este segundo caso, ahora no vamos a reponer la bolita que sacamos. En el primer caso sí repusimos, la agarramos, la sacamos la bolita roja y después la repusimos a la caja o a la bolsa, mezclamos y obviamente que la probabilidad se mantiene en 3 octavos, ¿no? Por eso la probabilidad de sacar una roja en la segunda no está condicionado al hecho de haber sacado roja en la primera, o sea, el suceso de haber sacado roja en la segunda no está condicionado por haber sacado roja en la primera extracción, por eso son sucesos independientes. Pero bueno, en este caso no voy a reponer. Acá es con reposición en el primer caso y en el segundo caso es sin reposición. O sea, no voy a reponer la bolita que saco. La bolita que saco ya la saqué. ¿Es roja? Bueno, en la caja va a haber una roja menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que va a haber una roja menos. Yo simplemente hago el dibujito, porque soy bueno. Me gustan los dibujitos. Haga 5 blancas y 2 rojas. Ahora hay 2 rojas, no hay 3 rojas. ¿Por qué? Porque no repuse la roja que saqué. Entonces ahora digo, bueno, vamos a hacer una segunda extracción. Y ahora sí, la pregunta, como hicimos arriba. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción sabiendo que saqué una roja en la primera? O sea, a ver, convengamos que hay una roja menos, hay 2 rojas ahora. Hay 2 rojas frente a 7 bolitas en total. Entonces la probabilidad, como es el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles, va a ser 2 sobre 7. ¿Me explico? Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces, ahora sí la cosa cambió. Es diferente, ya no es 3 octavos, claro. Y es lógico que cambió la historia, digamos, ¿no? Eh, la cuestión que esto, que está acá, después vamos a verlo en otro video, no lo vamos a ver ahora, esto no va a ser igual a la probabilidad de sacar roja en la segunda extracción. Vamos a ver que no va a ser igual. Y como no va a ser igual, se dice que son sucesos condicionados. O sea que cuando no se cumple esta definición de arriba, cuando no es igual, cuando es distinto la probabilidad de que suceda B, la probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A, no es igual a la probabilidad de que suceda B, se dice que son aleatoriamente condicionados. O sea que el suceso A condiciona al suceso B. En todo caso, acá el suceso A hace las veces de sacar roja en la primera extracción y el suceso B de sacar roja en la segunda. Por lo tanto, el suceso de sacar roja en la primera condiciona al hecho de sacar una roja en la segunda. Vamos a ver que no es igual. Lo que pasa es que no sabemos cuánto vale este valor porque tendríamos que ver el tema de probabilidad total, que es la primera ley de Bayes. Y cuando veamos la primera ley de Bayes, vamos a sacar la probabilidad de que se arroja en la segunda. Porque la cuestión es la siguiente. Nosotros no sabemos este valor todavía, no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos fácilmente como habiendo sacado todas estas probabilidades anteriores? ¿Por qué? Porque para calcular la probabilidad de que sea roja en la segunda, hay 2 posibilidades. Que haya sacado roja en la segunda y haya sacado roja en la primera extracción, o que haya sacado roja en la segunda extracción y haya sacado una blanca en la primera extracción. Hay 2 posibilidades. O sea, la idea es esta, que saque roja en la segunda significa 2 posibilidades. Que saque roja en la segunda y roja en la primera, más que saque roja en la segunda y que saque blanca en la primera. Entonces hay 2 posibilidades. Entonces tendría que sumar esas 2 probabilidades y eso tiene que ver con la probabilidad total de Bayes, que es la primera ley de Bayes, que lo vamos a ver en otro video. Pero por lo menos créanme que no va a ser igual y ahora después lo vamos a calcular seguramente. Entonces esto, bueno, es
totalmente diferente a esta definición, que es la contraria. Entonces yo podría decir, bueno, por definición, A está, o al revés, también podemos decir A está condicionado a B. Vamos a hacer esto. Perdón. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá también. Acá también. Vamos a decir así. Creo que lo vamos a entender mejor. Vamos a poder decir que A no es independiente de B, ni B de A. Bueno, vamos a poner así. B, en este caso, B está condicionado por el suceso aleatorio A, por A, y solo si probabilidad de B, sabiendo que sucedió A, no es igual para nada a la probabilidad de B. Si sucede eso, son condicionados. Sería digamos, la definición opuesta a la anterior. Pero básicamente, sin ser tan formales, ya sabemos que si no da igual, obviamente no son independientes, por lo tanto son condicionados. Sí, ya estamos en 28 minutos y creo que logré mi objetivo. Entonces, en la diferencia, para resumir, entre 1 y 2 es que en 1 hay reposición de bolitas y en 2 es sin reposición. O sea, no, la roja que saco no la vuelvo a meter en la caja. Sin reposición. O sea, en el caso que haya reposición, son independientes. En el caso que no haya reposición, son condicionados. Sin reposición, y espero haberlo escrito bien. La verdad que no elegí. A ver si puedo borrar lo último que. Ahí está, porque esa línea, la verdad que es bastante culera. Pero bueno, perfecto. Sí, lo que vamos a hacer ahora, en el próximo video, vamos a hablar de esa probabilidad total de Bayes, de esa primera ley de Bayes que tiene que ver con la probabilidad, en este caso sin reposición, claro. Vamos a hablar de esta probabilidad R2, la probabilidad de sacar una roja en la segunda cuando hacemos un proceso sin reposición, sin reponer bolitas a la caja. ¿Cómo calcular esta probabilidad que sea roja en la segunda? Vuelvo a repetir, y para el que lo sabe también y para el que no lo sabe, hay dos posibilidades. Si saco roja en la segunda, pude haber sacado roja en la primera extracción o pude haber sacado una blanca en la primera extracción. Entonces tengo que sumar los dos fenómenos, las dos probabilidades que tienen que ver con esos dos sucesos. Y la suma de las probabilidades que tienen que ver con esos dos sucesos, que obviamente son disjuntos porque no se pueden dar a la vez, la suma de esas dos probabilidades me va a dar la probabilidad total de que saque una roja en la segunda atracción. Y eso es la probabilidad total de Bayes, la primera ley de Bayes. Bueno, listo, ya está. Los espero. Esto es lo que voy a hacer, es guardar el dibujito. A ver si puedo guardarlo. Sí, lo guardé. Listo, guardo el dibujo porque es importante esta pantalla. Igualmente queda en el video, ustedes pueden anotarlo. Nos vemos en probabilidad sintética 24. No se muevan de ahí, que ahora viene la probabilidad total de Bayes y que es la continuación de todo esto. Así que bueno, nos vemos ahí. Chau, chau.